el año pasado el daño por heladas de trigo. Lo hicimos en el campo de Pesaro, que nos brindan siempre su campo experimental y maquinaria. Tenemos un convenio con Pesaro justamente. Y el ensayo lo hicimos en conjunto con el equipo de ecofisiología de la Universidad de Buenos Aires, específicamente con Román Serrano. Entonces, les voy a contar un poco de qué se trata. Primero, a qué nos referimos cuando hablamos de helada, qué es lo que eso hace en los cultivos de trigo, o sea, cómo afecta en las heladas del cultivo de trigo, cómo el ambiente puede influenciar en esa respuesta del trigo a las heladas y finalmente contar los resultados del ensayo. Entonces, ¿a qué llamamos helada? Helada es cuando tenemos una temperatura del aire por debajo de los 0 grados y esto es la temperatura que nosotros podemos ver del servicio meteorológico, ¿no? Y está medido en un abrigo meteorológico, en una casilla meteorológica que está ubicada más o menos al 1,5 metros, entre el 1,25 metros y los 2 metros de altura. Cuando tenemos en esa casilla temperaturas de 0 grados, decimos que tenemos una helada. ¿Cómo se pueden generar las heladas? Tenemos dos formas de generación de las heladas. Por un lado tenemos la helada radiativa, que se caracteriza por haber una inversión térmica. Y lo que ocurre es en ambientes donde no hay viento, en calma y lo que ocurre en noches despejadas, lo que ocurre es que el suelo, la tierra, pierde el calor que recibe durante el día y se enfría. Y en ese caso podemos llegar a tener entonces heladas de temperatura bajo cero. Esta es la forma más común de heladas, ¿no? O sea que cuando uno piensa que cayó una helada, en realidad no es que está cayendo ninguna helada, sino que se está enfriando el suelo, que está subiendo el calor básicamente. La otra forma que tenemos de generación de una helada es cuando tenemos el ingreso de aire frío de otra zona. Entonces en este caso podemos tener, o sea, es una situación donde tenemos un viento que nos trae el aire frío de otro lugar. En general entonces la mayoría de las heladas, en este caso son las heladas radiativas. Esas noches sin despejadas y en calma donde tenemos esas heladas. ¿Qué es lo que está experimentando el cultivo en el campo, ¿no? Acá lo que muestra esta figura es la temperatura en distintos lugares de medición. En negro tenemos en el abrigo meteorológico, que es la temperatura que nosotros podemos ver en la estación meteorológica, ¿no? Lo que decía medido en ese abrigo, que suele estar al 1,5 metros. Y después tenemos en azul y en verde la temperatura que se está registrando fuera de ese abrigo, a 1,5 metros de altura y al metro de altura, y en rojo la temperatura a la altura de la espiga, ¿no? Esto es una situación para un día particular, cómo fue la temperatura en distintos momentos del día. Y lo que vemos es que la temperatura que nosotros podemos estar viendo de lo que recibimos del servicio meteorológico no se condice necesariamente con lo que el cultivo está experimentando en el campo. ¿No? En el campo, fuera de ese abrigo meteorológico y a distintas alturas, tenemos en general temperaturas más frescas, ¿sí? Entonces de ahí viene a lo que nosotros llamamos las heladas agrometeorológicas, que son cuando consideramos una temperatura del aire de 3 grados o menos. Esos 3 grados vienen justamente de esa diferencia de temperatura que hay entre lo que nosotros vemos en la estación meteorológica y lo que realmente está experimentando el cultivo. En promedio hay 3 grados de diferencia, o sea, 3 grados menos en el campo que la temperatura que nosotros podemos registrar. Este es un trabajo que lo traje porque es nuevo de este año, que muestra cómo es la distribución de las heladas. Está comparando dos rangos distintos de años. Este es de 1961 al 1991 y son las fechas de primeras heladas, o sea, las heladas que empiezan a ocurrir ahora, en el otoño. Y acá al lado nos muestra la misma
el mismo registro, pero para un rango de fechas desde el 92 hasta el 2022. Y este mapita lo que muestra es un resumen de lo que está ocurriendo. En general, donde se ven los puntos verdes, nos está diciendo que las fechas de primeras heladas están ocurriendo en estos últimos años en momentos más tardíos, están empezando más tarde, ¿no? Bueno, ahora tenemos un ejemplo, estamos en mayo y todavía no ocurrió ninguna helada, pero en promedio se ve que las primeras heladas se vienen retrasando, ¿sí? Están cada vez más cerca de lo que sería el invierno. Acá entonces más o menos para la zona de Chivilcoy tenemos las primeras heladas, vemos cómo en el rango de fechas previas estaban aproximadamente en la segunda quincena de abril y ahora en este rango a partir del 21 están en la primera quincena de mayo. En promedio, las primeras heladas agrometeorológicas son en este caso, ¿no? De 3 grados. ¿Y qué ocurre con las fechas de últimas heladas? Y bueno, en general la tendencia es similar. Lo que vemos es que la mayoría de los puntos en esta región están en verde. Esto está queriendo decir que las primeras heladas, las heladas tardías, esas que ocurren en primavera y que para el cultivo de trigo son las que más nos ocupan justamente, porque son las que pueden caer en los periodos reproductivos, en promedio también están ocurriendo cada vez más temprano. Digamos que el periodo de heladas se vendría acortando en estos últimos años. Vemos ahí en promedio como teníamos heladas las últimas heladas en la primera quincena de octubre y ahora acá en amarillo vemos que ocurren en la segunda quincena de septiembre, ¿no? Esto es importante porque nos permitiría adelantar las fechas de siembra de trigo, siempre ajustando con un ciclo, pero tenemos en promedio por lo menos siempre asociado a un riesgo de ocurrencia que puede pasar, pero las heladas están cada vez más cerca de lo que sería el invierno. La única excepción en este trabajo fue en Tandil y en Coronel Suárez, que fue al revés la tendencia, pero en general en todos los lugares evaluados, que son donde hay estaciones meteorológicas, ocurrió eso. Entonces, bueno, eso más o menos, ¿a qué llamamos una helada? ¿Qué es lo que esas heladas le producen al cultivo de trigo? Como sabemos, el trigo es un cultivo de invierno, con lo cual está adaptado a las temperaturas frescas y tiene muy buena tolerancia a las heladas, por lo menos en estados vegetativos. Sin embargo, hay mucha variabilidad en esa respuesta. Por un lado tenemos variabilidad genética. Acá estos son ensayos que muestran, acá hay una escalita de cómo es el daño por heladas, que se evalúa en planta en estado vegetativo. Estos son ensayos del CREA Oeste de Buenos Aires. Y bueno, en rojo y con 1 tenemos los más afectados y en 5 tenemos los que menos se afectaron. Y acá separa distintos cultivares. Esto es información del 2020-2021, no tiene los últimos cultivares, pero simplemente para ver que hay variabilidad. Acá tenemos los ciclos largos, que en general el daño por heladas que tienen es menor que los ciclos cortos que tenemos acá, que son los más afectados. Los más afectados con la escala 1 y 2 son los ciclos cortos. Así que por un lado vemos eso, ¿no? Esa diferencia entre los cultivares largos y cortos, que los largos en general tienen mayor tolerancia a las heladas. Y otra cosa que muestra acá es que no necesariamente que se haya afectado más con las heladas en el momento vegetativo, justamente, eso se va a traducir en una pérdida de rendimiento, ¿no? Hay muchas cosas que pasan en el medio, interacción con el ambiente y la capacidad que tiene el cultivo de recuperarse, que nos va a dar después el resultado final del rendimiento. Acá, bueno, como ejemplo, tenemos algunos cultivares que tuvieron afectado tolerancia intermedia y que tuvieron un rendimiento por encima del promedio. Entonces, bueno, ¿a qué se deben esas diferencias entre los ciclos y en la genética? Acá lo que muestra
es un cultivar primaveral y un cultivar invernal. Los cultivares invernales tienen en general requerimientos de vernalización, o sea, esos requerimientos de cubrir horas de frío o días bajo temperaturas frescas para poder progresar en su desarrollo y florecer. Y se vio que los genes que le dan esa necesidad de vernalización se asocian en general con los genes que le dan tolerancia a heladas. Entonces los cultivares que tienen requerimiento de vernalización tienen una mejor respuesta. Y eso se ve en esta figura. Muestra cómo esto es el porcentaje de supervivencia de las plántulas de trigo que estuvieron expuestas a distintas temperaturas. Y esto LT50 es a qué temperatura ocurre la muerte de la mitad de las plantas. Entonces vemos que en los cultivares primaverales tuvimos una temperatura de 6 grados bajo cero y en los invernales casi 9 grados bajo cero. O sea, se ve bien ahí la distinta tolerancia entre la genética primaveral y los invernales. Entonces, por un lado, vemos que tenemos genética y genes asociados a esa respuesta, pero no todos son los genes, como dice ahí. También es importante la aclimatación de ese cultivo a esas temperaturas frescas. No es lo mismo que nos caiga una helada después de tener una semana con temperaturas cálidas como ahora, que si viene el clima refrescando progresivamente y luego cae una helada, ¿no? Entonces acá esta figurita lo que nos muestra es eso. Vemos también nuevamente porcentaje de supervivencia de plantas en cultivares invernales, primaverales e intermedios. Y esto es el tiempo que estuvieron aclimatándose a temperaturas frescas, ¿no? Venían de temperaturas más bien cálidas, de 15 y 10 grados, esa es temperatura de día y noche, de 10 y 5 grados, y luego se los aclimató en distinta cantidad de días a 4 y 2 grados. Entonces esto lo que nos muestra es que los cultivares invernales necesitan menos tiempo de aclimatación para poder tener mayor resistencia al frío que los cultivares primaverales. Vemos que necesitan mucho más tiempo de aclimatarse a ese clima fresco para poder resistir alguna helada. Y a su vez vemos que el porcentaje de supervivencia de esas plántulas es mayor en los invernales que en los primaverales. Y otra cosa que se vio es que estos genes asociados a la resistencia a heladas y a la aclimatación van perdiendo su expresión a lo largo del ciclo de cultivo. O sea que están muy presentes en estados vegetativos y a medida que el cultivo progresa a su floración, esos genes van dejando de expresarse, con lo cual estas diferencias que se ven entre invernales y primaverales y genética, que se ven muy bien en etapas vegetativas, cuando llegamos a la parte reproductiva ya no hay diferencias en genética con respuesta a heladas, porque justamente esos genes se apagan. Entonces finalmente lo que ocurre es esto, ¿no? ¿Cuál es la resistencia o cuál es la temperatura que puede producir un daño al cultivo de trigo en distintos momentos del ciclo? Vemos que la máxima resistencia, o sea, que soporta temperaturas más frescas, está en etapas vegetativas. Por ahí es un poco más sensible en la emergencia, pero después empieza a ser mucho más resistente. Y a medida que el cultivo va progresando hacia la floración, el cañizón y la espigazón, bueno, es el momento de mayor sensibilidad. Entonces, una helada que nos ocurra en este periodo, a partir de espigazón, va a tener necesariamente un efecto en el rendimiento y no hay cultivares que sean tolerantes a eso, no hay diferencias genéticas en esa resistencia, pero si ocurren heladas en etapas vegetativas, no es que no le pasa nada al cultivo, puede tener un efecto sobre el canopeo, pero es mucho más variable, hay, como vimos, mucha variabilidad en la genética y también mucha interacción con el ambiente. Y esa es la idea de esta presentación, ¿no? Ver qué es lo que ocurre en esta etapa. En la etapa reproductiva no tenemos más herramientas que la fecha de siembra y el largo del
reciclo, el escape a la helada. Ajustar bien eso para evitar tener heladas después de la ligazón. Pero antes hay un montón de otras cosas que pueden modificar esa respuesta. Acá estos son ejemplos. Justamente no hay muchos experimentos hechos específicamente para evaluar esto, pero sí hay muchas experiencias empíricas. No sé si se ve bien acá las fotos, pero estos son los ensayos de la red, de los ensayos comparativos de variedades de trigo, en este caso hechos por el INTA Marcos Juárez, y evalúan el daño por heladas en esos distintos cultivares que evalúan. En este caso se ve sobre rastrojo de maíz, con baja disponibilidad de agua y bajo nitrógeno. Acá tenemos sobre rastrojo de soja, con baja disponibilidad de agua y buena disponibilidad de nitrógeno. Y en este caso tenemos sobre rastrojo de soja, con buena disponibilidad de agua y buena disponibilidad de nitrógeno. Y en general se ve que los daños por heladas, cuando tenemos buena disponibilidad de agua y buena disponibilidad de nitrógeno, suelen ser menores, ¿sí? Esos son resultados empíricos, se evalúa, digamos, no es el objetivo del ensayo evaluar eso, pero eso es lo que se ve. Y bueno, también se ve justamente el efecto del rastrojo, ¿no? Sobre el rastrojo de maíz, en general, se ven efectos más marcados de las heladas que por ahí sobre el rastrojo de soja o incluso si se disquió, ¿no? Entonces, sabiendo esto, nosotros hicimos un experimento tratando de evaluar un poco esa respuesta, evaluar el efecto de la cobertura de rastrojo y un poco de la interacción con la nutrición del cultivo. Bueno, implantamos este ensayo, lo que se hizo fue evaluar dos cultivares distintos, como vimos, uno de buena respuesta, o sea, alta tolerancia helada, que es el Baguette 150, que bien mencionaron, y uno con baja tolerancia helada, que es el SI 109. Elegimos estos dos justamente por esa diferencia y porque tienen un ciclo parecido a floración. Eso se lo evaluó en distintas condiciones de rastrojo, o sea, teníamos el rastrojo normal del lote, que en este caso era soja. Se agarraron algunas parcelas y se las rastrilló para sacarle el rastrojo, y todo ese rastrojo lo pusimos en otras, entonces nos quedaron tres condiciones: rastrojo normal del lote, sin rastrojo y doble rastrojo. Y teníamos también distinta disponibilidad nutricional, con dosis de nitrógeno, 3 dosis de nitrógeno, 60, que era, bueno, sin agregado, hablando del suelo, 130 y 200 kilos de nitrógeno. Y también probamos qué pasaba con la interacción con el azufre, con y sin agregado de 20 kilos de azufre. Bueno, este ensayo, como dije, lo hicimos en el campo de Plexagro, se sembró el 5 de junio, la densidad fue de 280 plantas y se fertilizó para siembra con microestándar. ¿Cómo fueron las condiciones del ambiente en ese año? Bueno, acá vemos que se inició con muy buena recarga del perfil, porque tuvimos muy buenas lluvias en el otoño. Después las lluvias cesaron, entonces pasaron la implantación del cultivo y hasta el macollaje sin prácticamente precipitaciones. Después tuvimos una recarga ahí en agosto y nuevamente volvimos a tener precipitaciones por debajo de lo normal en el resto del cultivo. ¿Y cómo fueron las temperaturas de ese año? Como les decía, y seguramente recuerdan, fue un año muy helador. Acá vemos cómo fue a lo largo de todo el año las mínimas, en este verdecito. El azul es el promedio histórico de mínimas de los últimos 30 años para la zona. Y arriba tenemos las máximas, lo mismo, el promedio histórico en rojo, y estos son las registradas el año pasado. Entonces lo que vimos fue que tuvimos, como ven acá, temperaturas mínimas muy bajas, que alcanzaron hasta los 7 grados bajo cero, y tuvimos aproximadamente 2 semanas de
heladas continuas todos los días. Después tuvimos algunas máximas que fueron muy altas en invierno, más de 30 grados en agosto, y algunas otras heladas después durante agosto. Y la primavera no hubo heladas tardías y en general fue más cálido de lo normal, casi 2 grados por encima de la media, las temperaturas de primavera. Eso era los resultados de la casilla meteorológica. Acá nosotros implantamos, no lo mencioné, pero pusimos sensores de temperatura al 1,5 metros y en los distintos niveles de rastrojo al nivel del suelo para evaluar qué era lo que estaba pasando en ese cultivo ahí implantándose. Y este es simplemente un ejemplo de un día, o 2 días en realidad, cómo fue la temperatura cada 10 minutos en esas distintas situaciones. Las 3 situaciones de rastrojo, que son estas 3 que vemos, y esto es al 1,5 metros en el campo, pero al 1,5 metros de altura. Entonces, como vemos, siempre esa temperatura al 1,5 metros, las mínimas que puede registrar son mayores. Y lo que vemos en las 3 condiciones de rastrojo, no se ven muchas diferencias en temperatura, sin rastrojo, con doble rastrojo y con el lote. Se ve un poquito acá cuando empieza a levantar la temperatura en el lote, que la situación con doble rastrojo como que viene más retrasado en ese aumento de la temperatura, un poco más fresco. Si vemos cómo fueron las temperaturas mínimas, en esas 3 condiciones no hubo grandes diferencias, son décimas de grado de diferencia, pero sí 2 grados de diferencia con lo que se registró al 1,5 metros en las mínimas. Y lo mismo con las temperaturas promedio. Y acá muestra la cantidad de días que tuvo ese cultivo con heladas, ¿no? Con heladas por debajo de los 0 grados. Tuvieron entre 28 y 29, o sea, esta diferencia de doble rastrojo lo permitió tener un día más con heladas que las otras 2 condiciones con y sin rastrojo. 29 días con helada en todo el ciclo, que es un montón. Y al 1,5 metros fueron 22. O sea, vemos que no es lo mismo justamente lo que está censando el cultivo que lo que nosotros podemos tener de registros de temperatura. ¿Cómo nosotros evaluamos el daño por heladas? En este caso hicimos una escala de 0 a 9, donde 0 era ningún daño observado y 9 eran todas las plantas muertas. Evaluamos esto entre 3 y 5 días después de la ocurrencia de las heladas en todas las condiciones. Bueno, y lo que vimos en todo esto, tenemos 4 fechas donde medimos daño por helada. Esto es para el cultivar que era tolerante a las heladas, el Baguette 150. Vimos que tuvo algo de daño por helada. Y si vemos acá lo que es las barras vacías, son sin rastrojo, puse los 2 extremos, digamos, sin rastrojo y con doble rastrojo. Y se ve que con doble rastrojo en esta situación tuvo mayor daño que sin rastrojo. Ahora, cuando comparamos el cultivar que era sensible a las heladas, acá se vio estadísticamente el daño fue mayor en el PCI 109 comparado con el Baguette 750 y también se vio diferencia de mayor daño en la situación con doble rastrojo. Se veía bien claro donde había rastrojo acumulado, que incluso llegó a haber muerte de plantas, y en otras situaciones pues no se veía, ¿no? Se veían plantas amarillentas, hojas negras y en algunos casos muerte de plantas también. Y después, ¿qué es lo que pasó con la nutrición? Acá les muestro simplemente dónde se vieron diferencias estadísticas. Tenemos en verde, las barritas verdes son con nitrógeno y las azules son sin nitrógeno. Y las barras llenas son con azufre y las vacías son sin azufre, para ver la interacción de esos dos nutrientes.
En esta situación se vio que hubo una interacción significativa, o sea que el cultivo que estaba mejor nutrido o más balanceado a su nutrición con nitrógeno y con azufre fue el que obtuvo menor daño, por lo menos en el caso del Baguette 750. Y después vimos un efecto también significativo del nitrógeno. En estas dos condiciones, los dos sin importar si tuvo o no azufre, pero el nitrógeno, mayor disponibilidad de nitrógeno hizo que el cultivo percibiera menor o tuviera menor daño por heladas. Romy, ¿cómo lo correlacionás? ¿Qué crees que puede pasar ahí? Esto ahí, el daño en el momento, no sé, uno la salida fácil es pensar que el cultivo está mejor nutrido y está como más fuerte. Pero igual hay como distintos resultados, incluso hay veces lo contrario, de que un cultivo con mucha disponibilidad de nitrógeno también hay resultados que demuestran que tienen más daño por helada, por ahí está como más tiernito por eso no hay todavía algo muy concreto. Estos resultados tuvimos nosotros, se vio, bueno, después en la parte de recuperación por ahí se ve un poquito más, pero lo que es el daño en el momento es más difícil saber. Parece que... perdón, ¿qué estadio podemos asumir el 7 de julio versus el 1 de agosto? Y acá más o menos estaba iniciando el magollaje, ahí estará más o menos en pleno magollaje. Perfecto. Y este es el resultado en el SI 109, que era el cultivar más sensible. Acá vemos como el daño, esto sí, también hubo diferencias significativas, tuvo mucho mayor daño. Acá incluso se vio muerte de plantas, algunas, dependiendo de algunas parcelas. Y no se vio tantas diferencias con respecto a la nutrición, como vemos no hubo diferencias significativas. En el único caso que vimos diferencias significativas fue a favor de una mayor nutrición nitrogenada. O sea que más o menos la respuesta sería esa, ¿no? Más nitrógeno parecería favorecer la tolerancia a las heladas. Acá lo que hicimos fue evaluar, bueno, la otra era una escala visual, bien subjetiva, siempre la veían las mismas personas, pero bueno. Acá lo que hicimos fue evaluar la cobertura verde del cultivo, usábamos la app Canopeo, íbamos sacando fotos, ¿no? Siempre a la misma altura, y viendo cómo evolucionaba esa cobertura, y que es una medición un poco más objetiva, mide píxeles verdes en esa imagen. Y vemos entonces nuevamente para el Baguette 750 y el SI 109, acá los verdes son con alta disponibilidad de nitrógeno y los azules son baja disponibilidad de nitrógeno. Ahí vemos un efecto de la nutrición en la cobertura. Y después tenemos las líneas llenas son con doble rastrojo y las punteadas son sin rastrojo, y en este caso no se ven diferencias, por lo menos en el cultivar más tolerante, no se vieron diferencias en la cobertura respecto al rastrojo, ¿no? Como que no cumplió ningún rol en este caso. Sin embargo, cuando vamos al cultivar sensible, ahí sí vimos diferencias de la cobertura de rastrojo. Nuevamente vemos que con mayor disponibilidad de nitrógeno la cobertura era mayor, pero siempre en las líneas punteadas, que son sin rastrojo, van por encima. O sea que el cultivo tuvo una capacidad de crecimiento mayor en esas condiciones donde no había cobertura de rastrojo. Y lo que se ve acá, justamente, bueno, al inicio se ven bien las diferencias de cobertura por el rastrojo, básicamente por una cuestión de temperatura, principalmente, y además del daño por heladas. Y en un momento se ve esa diferencia en la nutrición, como se ve que la línea azul se queda por debajo y la que es sin nitrógeno justamente, y cuando le ponemos nitrógeno, como ayuda a esa recuperación y se despega la condición sin nitrógeno. Ahí se ve, bueno, cómo se
se mezclan las curvas justamente. O sea que el nitrógeno, en este caso, ayudaría a la recuperación del cultivo que sufrió daño por helada, en ese caso con sin rastrojo. Y acá para ver un poco la interacción con el azufre, estadísticamente no vimos muchas diferencias, pero se ve una tendencia, principalmente si nos quedamos con el E609, que es el más sensible. Acá lo que vemos es que cuando limita el nitrógeno no hay diferencias con y sin azufre. Acá tenemos, perdón, me indiqué, nuevamente los verdes son alta disponibilidad de nitrógeno, el azul sin agregado, y agregamos acá una situación que es la naranja, que es una situación intermedia de nitrógeno, que eran esos 130 kilos. Y las líneas llenas son con azufre y las punteadas son sin azufre. Entonces, cuando no hay nitrógeno, no vemos ninguna respuesta a la agregada de azufre, van las dos líneas por debajo, o sea que ahí el nitrógeno es el que estaba limitando la capacidad de crecimiento de ese cultivo. Y cuando aumentamos la disponibilidad de nitrógeno, vemos como las dos líneas sin azufre, las dos dosis de nitrógeno se quedan por abajo respecto a las dos que tenían azufre, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la respuesta de azufre interacciona con el nitrógeno y hay entonces mayor respuesta al azufre cuando tenemos mayor disponibilidad de nitrógeno. O sea, la respuesta al azufre primero tenemos que tiene que estar bien nutrido con nitrógeno y ahí es como que el azufre le da un plus. Bueno, esto pensando que son todos tuvieron la misma condición de daño por helada, entonces puede estar ayudando a esa recuperación. Y bueno, ya como para cerrar, eso es lo que vimos que era lo que estaba pasando durante el crecimiento del cultivo, y acá es lo que vemos cómo llegaron a la madurez y cuál es el resultado final. Acá vemos entonces cómo fue el rendimiento para la situación, para el cultivar baguette 750, o sea, el tolerante a heladas, que es el azul, y el 609, que es el verde, en la condición, esto es promedio de todas las condiciones de nitrógeno, sin rastrojo y con doble rastrojo, y lo que se ve es que finalmente esas diferencias que se vieron al inicio no se ven reflejadas después en rendimiento. En este caso, no hubo diferencias significativas ni entre cultivares ni entre condiciones de rastrojo en lo que sería el rendimiento. Cuando nos quedamos, esto es un promedio de la condición de lote, de rastrojo medio, digamos, y ver qué es lo que hizo la nutrición. Bueno, vemos que en este caso, ahí el SI-109 sí tuvo diferencias significativas y rindió más, a pesar de haber tenido más daño que el cultivar tolerante a las heladas, en las tres condiciones de nitrógeno, y vemos, bueno, justamente, me quedó mal acá el nitrógeno. Vemos que justamente hubo respuesta al nitrógeno, cuanto más nitrógeno tuvo, rindieron más. Hubo diferencias significativas estadísticas entre variedades y entre dosis de nitrógeno, pero en este caso en rendimiento no se vio el efecto del azufre, ni tampoco se vio interacción con el nitrógeno. Así que bueno, eso era lo que tenía para mostrarles. A modo de resumen, puse que entonces existe variabilidad genética en la tolerancia a heladas en estados vegetativos, que es lo que estuvimos viendo. En reproductivo no tenemos mucho para hacer más que tratar de escapar a las heladas. El impacto en el rendimiento depende de la interacción con el ambiente, o sea, no es solo la genética, sino qué es lo que está pasando con las temperaturas y con el ambiente que ese cultivo está explorando y la capacidad que tenga después de poder recuperarse con la lluvia, con la nutrición. Vimos que la mayor cobertura de rastrojos se intensificó el daño por helada, especialmente en el cultivar más sensible. La mejora en la oferta nutricional en general redujo el daño producido por las heladas y mejoró la recuperación posterior. Y las diferencias observadas entre variedades y por el efecto rastrojo no se tradujeron después en cambios en el